Padre bueno, venimos buscando su presencia, Señor, como una iglesia unida. Venimos ante ti, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Añoramos el poder que solo usted da y clamamos por el derramamiento suyo, Señor, en cada comunidad. Pero cuando yo leo en la palabra, Señor, eso empieza en un mover con tus hijos. Cuando usted nos invita a orar para que perdone nuestras comunidades y sanará la tierra, ese llamado no es para el impío, es para nosotros. Míranos hoy, Señor, de una manera profética, buscando tu rostro, añorando tu poder, Señor. Y aviva tu iglesia, Señor. Empodéranos, Señor, para hacer la tarea que usted ya marcó de una manera clara. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Yo tengo una tarea titánica hoy. Gracias, hijo. Yo tengo una tarea gigante hoy. Tengo que compartir con ustedes unas definiciones de los dones espirituales. Hermanos, si los hemos agrupado, son 20. Si yo duro 1.5 minutos en cada don, me paso de tiempo, para que se dé una idea. Si duro 1.5 minutos. Entonces, estaba orando esta semana cuando estoy preparando el mensaje. Algunos de ellos son muy sencillos, que son intuitivos, la palabra misma nos explica, que los vamos a sobrevolar, vamos a verlos desde arriba. Y con otros nos vamos a enfocar un poquito más. ¿Les parece, familia? Como dice el pastor, hoy venimos diferente, venimos a un formato diferente. No es una predicación, así que véanos a nosotros, sus pastores, hoy como maestros, abriendo nuestro corazón, porque entendemos lo siguiente. Hoy vamos a hablar de conceptos. Hoy vamos a hablar de entendimiento bíblico y teológico. Pero no podemos sacar de lo que estamos compartiendo hoy la necesidad, el hambre, la sed de que Dios se derrame en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo sé que el conocimiento es vital, yo sé. Y hermanos, esa es una firma de CCI, Costa Rica. Es que reflexionamos el evangelio, creemos. Mi hermano, usted no va a ser salvo por lo que siente, usted va a ser salvo por lo que cree, lo que confiesa. Nuestra fe requiere que usemos el coco, usemos el cerebro. Y es importante que aprendamos conceptos. Pero al lado de un tema tan importante como hoy que estamos hablando de dones, debemos entender que no vamos a tener las respuestas a ciertas cosas, porque estamos hablando de sobrenaturalidad. ¿Usted me da un amén a eso? Estamos hablando de cierto conocimiento bíblico y teológico que es claro en la Biblia, y otro que es empírico, que es experiencial, que tiene que ver con lo que hemos vivido nosotros y que tiene que ver con la forma en la que tenemos que a veces corregir lo que hemos aprendido. Y hermanos, si algo duele es desaprender. Eso duele, eso incomoda. Así que antes de que yo me meta en cada uno de los dones, yo quiero que levantemos las manos los que nacimos en la fe. Levante la mano si usted nació en la fe. Ok. Usted es hijo de cristianos. Ok. Levante la mano si usted conoció al Señor hace 10 años. En los últimos 10 años, ¿quién conoció al Señor? Levante la mano. Ok. Perfecto. Tenemos pocos creyentes nuevos. Levante la mano los que se formaron en una congregación pentecostal. Levante la mano. Pentecostal me refiero cuadrangular, asambleas de Dios. Ok. Levante la mano los que se formaron en una iglesia bíblica. Ahí voy yo en esos. Que desde el punto de vista nuestro, no sé si me equivoco, pastor, pero sería con un trasfondo bautista presbiteriano, ¿verdad? La bíblica sería más que todo una mezcla de eso. ¿Cuántos se formaron en iglesias independientes que no tenían rótulo? Usted no sabía qué era lo que le estaban dando. Levante la mano los que se formaron en una iglesia independiente. ¿Ninguno? Ok, como 4 o 5. Entonces hoy yo voy a hablar de un tema muy amplio que tenemos que definir en conceptos muy sencillos, porque los profes sabemos cuando explicamos algo bien, si no, no sabemos. Un profe de mate es bueno porque puede explicar un concepto básico. Entonces vamos a agarrar cada uno de ellos y lo vamos a tratar
¿Entiendes? Pero quiero que me tenga compasión, hermano, porque hoy tengo que enseñarle a un montón de personas que venimos de un trasfondo completamente diferente, con experiencias completamente diferentes, y tras de eso después vamos a tener un tiempo donde tal vez haya dudas y no podemos convertir eso en 2 horas de plenarias personales sacando las dudas. Distintas iglesias, distintas comunidades, distintos trasfondos, distintas experiencias, pero nos vamos a centrar en la Biblia. ¿Me da un amén? No. Mi tema para hoy, los dones espirituales. Entonces yo quiero hacer una analogía rápida. Una de mis funciones, una de mis tareas es construir. Yo diseño casas, las remodelamos, se venden o se hacen trabajos por contrato. Yo puedo hacer un trabajo con 2 o 3 herramientas. Yo puedo decidir hacer un mueble con 2 o 3 herramientas, va a durar mucho, pero lo puedo hacer. Los dones espirituales es empoderamiento de Dios para hacer una tarea que desde el punto de vista práctico podríamos pensar, no es solo, pero podríamos pensar que son herramientas que el Señor da a la iglesia para edificar. ¿Me da un amén, hermano? Son herramientas que vienen de Dios para hacer la tarea de Dios. Y nosotros podemos hacer un montón de cosas con nuestras fuerzas. El pastor nos hablaba de las habilidades humanas. Hay gente que es bueno para comunicar. Hay gente que tiene habilidad para rápidamente conectarse con otra persona, entonces rápidamente hace amigos. Es una habilidad que tiene. Si eso lo descubre y lo complementa con un don espiritual, por ejemplo, evangelismo, ya esa habilidad natural empieza a tomar otro sentido. Pero lo que quiero que entendamos es que el Señor ha derramado sobre su iglesia. Hermanos, quiero que me entienda bien esto. No tenemos que orar para que esos dones caigan. Dios ya los dio. Dios ya los dio. Pero son herramientas y regalos que algunas personas van a llegar al cielo y nunca abrieron y nunca usaron. Y los pastores de CCI hemos decidido algo con la Escuela del Espíritu Santo. Jesús no nos va a culpar a nosotros de que usted no cumplió la tarea. Ese peso no va a estar sobre nosotros. Porque hay una responsabilidad en cada persona que está aquí, cada persona que confiesa a Jesús. El Señor tiene una expectativa con él o con ella para hacer la tarea de Dios. Como aprendimos con el pastor Rolando, para manifestar el reino de Dios y también para edificar la iglesia. Usted puede hacer las cosas con lo humano, con lo que tiene, o puede entender que hay regalos de Dios que nos ayudan a hacerlo mejor. Es una carga enorme en nuestro corazón que usted cumpla la tarea de Dios. Resumo con el siguiente enunciado. Un don espiritual es cualquier destreza que imparte el poder del Espíritu Santo y que se usa para ministrar dentro de la iglesia. Hay 5 momentos en la Escritura que 2 diferentes apóstoles nos enseñan sobre estos dones. Todo va a estar en pantalla y más bien olvidé anunciarles que les vamos a compartir a los pastores cada uno de los documentos que hoy vamos a exponer, y los pastores nos vamos a dar la tarea de socializar esto con las congregaciones. Digamos, la ponencia del pastor Rolando, la mía y los demás pastores que vienen. Para que usted no se preocupe, va a tener esta información en su celular. 1 Corintios 12:8. Pues a uno le es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad, a otro por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y así 4, y yo un quinto pasaje que es 1 Pedro 4:10, en la cual Pedro no hace un listado de los dones, sino que hace 2 categorías: dones que se hablan y dones que se sirven. Si yo leo estos 5 pasajes, me voy a llevar 5 minutos de mi ponencia. Entonces usted va a quedar con tarea, porque vinimos a la escuela, ¿verdad, hermanos? Y las escuelas dejan tarea, ¿ok? Y la idea es que usted crezca en el Señor. Entonces Maco nos va a ayudar a poner ahí en pantalla los pasajes rápidamente. 1 Corintios 12:28, Romanos 12:3, Efesios 4:11 y 1 Pedro 4:10. Estos versos nos hablan de por lo menos 20 dones espirituales, por lo menos,
que por ahí nos van a ayudar a tenerlos en pantalla. Y los vamos a enumerar: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, contribuir, liderar, misericordia, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, fe, dones de sanidad, milagros, distinguir o discernir espíritus, lenguas, como preguntó un hermano ahora, interpretación de lenguas, apostolado, ayuda, administración, evangelismo y pastoreo. ¿Ve que necesito compasión, hermanos? ¿Qué clase de tema? ¿Ok? ¿Qué clase de tema? Entrémosle. Palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es la capacidad para comprender y hablar acerca de los propósitos divinos en ciertas situaciones prácticas, aplicando verdad bíblica. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios reflejada en la Biblia viene directamente del aliento de Dios? ¿Cuántos creen eso, hermanos? Entonces, cuando hablamos de palabra de sabiduría, no estamos hablando de un mate que yo siento y algo que digo. Estamos hablando de un mensaje que viene de Dios para una persona específica en un momento específico. Es en un momento práctico, de una manera pertinente. Es una persona, es un hombre o una mujer que ha sido equipada con un tipo de sofía, con un tipo de conocimiento, con un tipo de sabiduría que es práctica para la vida y es oportuna para enfrentar un momento vital. Esa no es la sabiduría que el hombre da. Yo soy profesor de un centro educativo que tenemos nosotros, y yo le digo a los muchachos: terminen el cole, métanse en la carrera que quieren estudiar, crezcan académicamente todo lo que puedan, eso está genial. Pero esa sabiduría que estamos hablando acá no es la que se obtiene en un aula, es la que se obtiene en la presencia de Dios, buscando al Señor, intimando en su palabra. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, dice el hermano del maestro, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo sé que todos los cristianos debemos añorar y buscar ser cada día más sabios. Y entonces hay una tarea básica del creyente ahí. Pero estamos hablando de algo diferente. Es una persona que descubre que Dios lo ha empoderado para ayudar a otros a recibir conocimiento que viene de Dios en un momento específico. Le doy este enunciado, este postulado. La sabiduría de Dios, entonces, tiene que ver con esa revelación que está en los misterios de Dios. Nos es dada por la íntima comunión con Él. Esa frase está tan bonita que debo confesar que no es mía, es de mi pastor. Es la capacidad de ver algo que está en el corazón de Dios y que ha sido revelada por su palabra o de una manera especial que yo hoy no le puedo decir cómo funciona, no se la puedo decir. Y por eso tenemos que tener tanto cuidado, porque gente ejerciendo mal sus dones ha herido y lastimado. Y hay gente que dice: yo no quiero nada que ver con esto. Y entonces del extremo de iglesia, donde están gritando 40 señoras en lenguas, ahora no queremos nada. El pastor dijo: ¿quién quiere el don de lenguas? Y sonaron los grillos. Cuando el don de lenguas es ahorita hablamos del don de lenguas, es cuando usted y su corporalidad no puede decirle a Dios lo que quiere decir. Entonces Dios le capacita a usted para hablar en una forma en la que usted no lo puede hacer con el español que tenemos o con el alemán que usted habla. Palabra de sabiduría tiene que ver con esa revelación que viene de Dios y que es para un momento práctico. Lo resumo en esta frase: es la habilidad sobrenatural para aplicar el conocimiento bíblico en situaciones prácticas de la vida. Amén, hermanos. ¿Puede Dios hacerlo de una manera sobrenatural en un momento directo? Lo puede hacer. ¿Cómo lo hace? A través de su Espíritu Santo. Y yo no sé cómo funciona eso. Eso funciona a través de un hombre y una mujer que entiende que tiene un don y que se convierte en un canal. Dice: Dios
me va a usar a mí no para ver cómo yo paso adelante y agarro un micrófono, sino para ver cómo el Señor usa mi don para que otros sean bendecidos. Ya el pastor nos enseñó, la idea del don es equipar a otros, es bendecir a otros. Palabra de sabiduría, guía especial de Dios. Segundo, palabra de conocimiento. Es la revelación sobrenatural de información específica que proviene directamente de Dios y que no hay forma humana que la pudiéramos acceder. Yo no pude estar ahí, yo no había nacido, no sabía absolutamente nada de eso, y de una manera especial no estuve en el cuarto, no pude ver lo que fue lo que sucedió. Es Pedro con Ananías y Zafira. No hay forma en la que lo pueda saber, pero lo sabe. El Señor lo mostró. Es el conocimiento con una aplicación práctica de la Sofía, de la sabiduría que acabamos de hablar, a la vida y asuntos humanos. Vean, hermanos, como dones de sabiduría y de conocimiento solo se mencionan una vez. En la práctica vemos a Jesús hablando en algún momento y nosotros podemos interpretar algunos pasajes con esto, pero son dones que tienen muy poquita luz, muy poco volumen de versos bíblicos. Es la guía especial de Dios con información que viene de Dios. Primer fuente, su palabra. Su palabra. Ninguno de los dones espirituales pueden estar desligados de la palabra. ¿Me da un amén, hermano? Por eso, por ejemplo, cuando hay dones espirituales en las iglesias y hay manifestación de los dones y alguien quiere operar en los dones, es tarea de los pastores cuidar la grey. Nosotros. Yo he tenido gente que me dice, tengo el don profético, y le damos campo, pero yo todavía no lo conozco, vamos a ir pasito a pasito. Usted me va a decir a mí la palabra aquí, me la dice aquí y yo le digo si la puede decir. ¿Por qué? Porque con algunos de estos dones, sumados con carnalidad, o perdóneme mi hermano, poco conocimiento bíblico, malas experiencias, podemos lastimar mucho a la iglesia. ¿Usted me entiende, mi hermano, lo que estoy tratando de decir? Entonces hay que operar en esto, pero tenemos que hacerlo con cuidado. Y ya no me voy a meter más en el tema de Richie, porque Richie nos va a hablar ahora de cómo los podemos ir descubriendo. Y ahí funciona mucho la iglesia, cómo nosotros como iglesia creamos cuerpo. Palabra de conocimiento, guía especial de Dios, información de Dios. Tercer don, don de fe. Todo creyente tiene una impartición de Dios en fe. El Señor es autor y consumador de la fe que tenemos no es nuestra. Es un milagro que usted y yo tengamos fe. Es un milagro que usted y yo, un día el Espíritu Santo puso una semilla de vida y respiramos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en ese momento vivimos y, uy, ¿qué es esto? Ese primer amor, esa fe que nos lleva a confesar que Jesús, todos tenemos en alguna medida la fe, pero el don de fe es otro. El don de fe es el equipamiento de Dios de una manera sobrenatural sobre un hombre o una mujer, de tener una fe más allá que la común. Me encanta esta frase, y vuelvo y repito, no es mía, es de mi pastor. Se trata de una fe potente. Potente. Es una fe que produce resultados. Algunos dicen que los que cargan este don están locos, porque, hermanos, no creen. El don de fe es ver más allá. El don de fe es aquella fuerza espiritual que cargan los pioneros, los que abren camino. Yo tengo amigos misioneros, entre ellos los pastores Alvin y Chío. Y Alvin y Chío saben los críticos que somos los cuatro, nuestras dos parejas, de los movimientos misioneros, aunque ustedes son misioneros. Porque hay misioneros que están en un escritorio recibiendo un salario en dólares. Pero ¿quién quiere ir a Carpio? Va a ser el ministerio que está haciendo Alvin y Chío. Don de fe es entender algo, un llamado que Dios nos hizo, y donde nadie más entiende, vamos para La Juelita, vamos para Flores, y vamos a dejar esto botado. Yo escuchaba al pastor contar cuando vino de Ecuador. Y nadie creería, ¿qué es lo que está tomando usted? ¿Qué decisión? Muchos de estos dones los cargan los pastores, porque se necesita doble tracción para empezar, hermanos. Mucha gente quiere ser pastor, pero se necesita realmente, no hablemos de eso, ahorita hablamos del pastor. Okay. Hermanos, esto es duro, servir a Dios es duro, es solitario.
Es complejo. Por eso los pastores estamos abriendo nuestro corazón en este púlpito, para que ustedes pongan la mano en el arado y no vuelvan a ver atrás. Porque estos dones ustedes los portan. Estos dones ustedes los tienen. El don de fe es una manifestación intensa de confianza en Dios, con la cual Él capacitó a algunos creyentes para que la manifestaran. Les dio la capacidad de creer en el poder de Dios y que ese poder es capaz de vencer obstáculos. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad que todos los creemos? Ahora sí, vívalo. Vamos a ver cuántos dicen que sí. Ese es el don de fe. No hablo más. Cuarto don: dones de sanidades. No es don de sanidad. No existe un don de sanidad. O sea, no existe una persona que usted le lleve un enfermo y sane a todo el mundo. No existe. No habría hospitales. Lo ponemos en la UCI de los hospitales. Nadie se va a morir nunca más. No existe el don de sanidad. Hay una serie de manifestaciones de dones de sanidad que Dios en su gracia opera y que Dios en su gracia equipa a personas. Hay algunos de los que están acá que tienen algún tipo de enfermedad, y hay algunos de los que están acá que tienen el don para que enfermedades se vayan, pero no las ejercemos. Vamos a orar por enfermos y somos los pastores los que pasamos. Y hay gente que le está quemando en su corazón. Dice: yo quiero orar por ella. Yo sé que usted le ha pasado en una fila, en un supermercado, en una fila en el seguro. Usted ha sentido una cara: voy a orar por ella. Yo le digo a mi iglesia: equivóquese, ore por la gente. Solo una vez un muchacho me dijo: no ore por mí. Le digo: tranquilo, no, que le vaya bien el infierno, fue lo que leí. Mentira. Solo una, todas las veces, a veces una cajera, yo la veo estresada. Una cajera me está atendiendo y me tiró el yogur por allá. Y ya yo sé, tuvo un día duro. ¿Quiere que ore por usted? Siempre dicen que sí, siempre. Solo un filisteo incircunciso me dijo que no. Entonces, el don de sanidad es la habilidad sobrenatural para mediar curación física, pero ojo a esto: emocional y espiritual, y yo le añadiría mental. Si hay una pandemia que estamos viviendo ahorita, lástima, se me fue el doctor. Si hay una pandemia que estamos viviendo, es enfermedades que tienen que ver con el estrés, con la angustia, con la depresión, con todo ese espectro enorme de emociones. Hermana que está acá, este don usted lo puede portar. Donde usted toma café con alguien y le ministra y ora, y esa persona se sanó de su ansiedad. Es que no lo vemos. Se sintió acompañada porque usted está equipada espiritualmente para ejercer uno de los dones de sanidad. Pablo no pudo sanar a Timoteo. Timoteo tenía un problema estomacal y Pablo le receta agüita con vino. No lo sanó. A Pablo casi se le muere Epafrodito. Pablo no sabemos si tenía un problema de vista o si lo que él vivía y que el Señor le dijo que no tenía que ver con una enfermedad, no lo sabemos. Pero no existe un don de sanidad completo. Existe operaciones para que el Señor, a través de una persona que dice: mira, oré por esta señora y mejoró, oré por este hombre y mejoró, y usted empieza a decir: y ya yo soy el próximo Benny Hinn. Empieza a comprarse sacos blancos usted y mocasines blancos y un maletín de culebra ahí para parecer, y empieza a hablar como Gigi Ávila. No, hermanos, es una persona, como decía el pastor, en humildad, que dice: Dios me amó tanto que me equipó a mí para quitar el dolor. Y hermanos profesionales en la salud, oren por este don, que no sea solo el paracetamol o la cremita de rosas, o mandar a alguien a una cita, sino que sea realmente cada paciente que usted. Y yo sé que esto no está mi esposa aquí, así que comámosla, pero mi esposa hace esto con sus pacientes. Siempre está orando por ellos, ministrándoles. Dones de sanidad. Hermanos, vamos por el 4, y ahorita me van a decir que ya. Don de milagros, quinto.
Si el otro era don de sanidad, el don de milagro, entonces la gente dice, ¿qué? Pero es lo mismo. No, don de milagro no tiene que ver con sanidad. Es poder divino para intervenir en el curso natural de la realidad, realizando hechos que son humanamente imposibles. Es ejercer, la palabra es poderes, poderes milagrosos. Es cuando Dios de una manera especial abre el mar. Es cuando el Señor opera de una manera especial sacando agua de la roca. Es cuando el sol se detuvo. Es que la fe de nosotros a veces es muy chiquita. Y no importa que la fe sea chiquita, porque la fe empieza como un granito de qué, iglesia, pero después se convierte en la más grande de las hortalizas, donde los animalitos hacen nido. La fe no importa que empiece chiquitica, pero tiene que crecer, tiene que fortalecerse. Entonces el don de milagros es una persona que está equipada por Dios para orar por milagros. Cosas que estaban cerradas, el Señor las abre. Cosas que estaban bloqueadas, el Señor abre camino. Don de milagros. Sexto, don profético. Es la habilidad para recibir y proclamar un mensaje de Dios. A menudo esto está relacionado con exhortación, con corrección, pero también con consuelo. El profeta no está en una iglesia cómodo recetando quién se casa con quién. ¿Ok? El profeta está en la corte del rey diciéndole corrupto. El profeta está levantando una voz ante la injusticia. Y el profeta está siendo parlante del propósito de Dios. Eso está vinculado a la palabra. Ya con el amén de Apocalipsis, la revelación completa se ha dado para que podamos ser salvos. Pero es una comunicación inspirada, es un poder de Dios en un hombre o una mujer que lo fortalece para hablar en nombre de Él. El que profetiza lo hace con 3 propósitos: para edificar, para exhortar y para consolar. El don profético ayuda mucho a que el incrédulo crea. Es súper importante en la proclamación de la palabra. Es vital. Don número 7. Discernimiento de espíritu. Entonces la gente dice, ahí hay un demonio. Eso es discernimiento de espíritu. Ojo, que no lo digo en chiste. Dios puede revelarnos dónde hay un mover demoníaco. Pero cuando la Escritura nos habla de discernimiento de espíritus, está hablando de otra cosa. Es la capacidad de distinguir entre verdaderos mensajes de Dios o mensajeros y los que son engañosos o diabólicos. Es la capacidad de discernir entre las influencias espirituales. Hermanos, este don es súper importante hoy en día. Todos son importantes, ¿verdad? Pero hay ministerios completos que según la Biblia son de Satanás. Perdónenme, ya ahorita me va a desconectar alguno que otro. Son demoníacos, jugando con el nombre de Dios, jugando con la santidad del Señor, pidiéndole a la gente que pacte y que entregue dinero a cambio de bendiciones. Lo mismo que hizo que hace 500 años la iglesia se revolucionara con un movimiento que nosotros somos herederos, hoy metido en nuestras iglesias, con movimientos enormes que escriben libros, que salen en la radio, que salen en la tele, y no nos damos cuenta que muchos de esos líderes oirán en el momento final: ¿usted quién es? Yo en su nombre yo levanté ministerios, en su nombre yo llené estadios, en su nombre yo publiqué no sé cuántos libros, en su nombre. Y el Señor le va a decir: al fuego, preparado para Satanás y los demonios. Yo no sé quién es usted. Discernimiento de espíritus para saber cuándo algo viene de Dios y cuando algo viene del diablo. ¿Usted cree que el diablo le va a aparecer a usted con un tenedor y con un leotardo rojo? ¿Ah? El diablo lo va a desconectar, lo va a enfriar, lo va a anestesiar para que usted se deje llevar por vientos de doctrina que no son los correctos. Discernimiento de espíritus es un hombre y una mujer que dice: eso no viene de él. Usted lo puede ver. Es más, se hace celoso con las canciones que canta. Yo le digo al ministerio de alabanza a nosotros: esa canción no la cantemos, no me gusta lo que dice. Eso no calza con la palabra. Usted puede estar oyendo una prédica, puede estar oyendo a alguien en la radio y muy bonito, y de un pronto a otro dice:
Fabián, voy mal con el tiempo, ¿verdad? No importa, paz. Yo creo que no. El tiempo, ajá. Sigo unos minutitos. Ok. Diversos géneros de lenguas. Número 8. La facultad para hablar en idiomas desconocidos. El hermano hablaba de ese primer momento de lenguas. Es único en la Biblia. Yo ahora, volviendo a hablar de misioneros, lo he escuchado en momentos de misioneros, que gente que recibió de Dios ir a una tierra, llegan a esa tierra y hablan el idioma de una manera milagrosa, con un propósito para funcionar ahí, cumplir una tarea. Ese evento que vos hablás, el primer derramamiento, que hoy estamos recordando, por cierto, hace 2000 y pico de años, el manifestar fue en idiomas humanos, lenguas humanas, y se convirtió, fue tan vital que levantó un movimiento que nosotros ahora somos herederos de ese movimiento también. 3000 personas se convirtieron en ese momento. Había gente de todo el mundo, lo que implicó que el evangelio corriera por todo el imperio, porque la gente está hablando en mi idioma, está hablando y mi lugar es chiquititico, ahí no llega nadie, y alguien predicando en el idioma, y se le enseña, ¿cómo se llama esto? Se le disipula, y esa gente, o sea, fue una explosión de conocimiento de la palabra. Pero la escritura es clara que además de ese mover en dones que tiene en don de lenguas que tiene que ver con idiomas humanas, Pablo nos enseña de una lengua angélica, que tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que lo entendemos, que es un idioma, un lenguaje que el Señor da. La Biblia nos habla de que es señal para el incrédulo, pero es el don de la lengua, que es la facultad que concede el Espíritu Santo a un creyente para hablar y comunicarse de una manera especial con Dios. Algo importante, el don de lengua no es para los hombres, es para el que está hablando en lenguas y Dios. Los demás son bendecidos en el momento en el que opera otro don, que es el de la interpretación de lenguas. Y los que yo crecí en una iglesia bíblica, mi papá fue servidor con mi pastor. Mi esposa viene completamente del otro campamento, sigámonos comiendo, mi esposa. Mi esposa viene de pentecostal, de culto de 5 horas. Y entonces cuando hablamos de lenguas, estamos hablando de un mover de Dios, no de empieza a hablar y vea que viene, no vea que viene, sino de una manera natural. Yo le voy a decir mi experiencia, hermano. Cuando yo he hablado en lenguas, no me he dado cuenta que hablo en lenguas. Y hoy no es momento para contar experiencias, pero me recuerdo porque me regañaron horrible. Yo estaba en un congreso de pastores y yo estaba a cargo del piano y tenía que cantar, y yo estoy cantando y llegó un chaval y me dijo, no cante así. Y yo no me di cuenta que yo estaba adorando en lenguas. No me di cuenta. No estoy diciendo que soy especial. Lo que estoy tratando de contestar un poquito a la pregunta tuya. Es una lengua que el Señor da a un hombre o una mujer para adorarlo en un momento en el que él no sabe cómo decirlo. Yo estaba pasando un momento durísimo en mi vida, y el Señor me dio ese espacio 3-4 veces en mi vida únicamente lo he tenido. Entonces la gente recibe un don especial para adorar a Dios de una manera especial. La Biblia es tan directa con este don que dice que hay que hacerlo con orden. No se va a hacer, no hay un montón de gente gritando, sino que se hace con orden. Esos es diversos géneros de lengua. Interpretación de lenguas es la habilidad para interpretar el mensaje que alguien con lenguas dio. El apostolado es el llamado, la capacitación a desarrollar donde no hay nada. Muchos han unido la palabra apóstol con misionero, porque la palabra misionero no está en la Biblia. Pero cuando traducimos apóstol al latín, de ahí nos viene la palabra misionero. Es alguien que es empoderado a abrir camino. Alguien que es enviado. Apóstol quiere decir enviado para actuar por otro, casi que como un embajador, un emisario, un agente. Ese es el don del apostolado. Un hombre que es equipado para abrir camino, plantación de iglesias, levantamiento de ministerios. 11, maestros, el don de comunicar un mensaje, explicarlo con claridad. El Señor la equipó para ayudar en el crecimiento espiritual de otros. Ayuda, como lo dice la palabra, asistencia o apoyo a otros. Administración, el dote especial de Dios para organizar y dirigir, guiar a otros.
Ministerio o servicio, el don particular de identificar necesidades no atendidas y apoyar. Exhortar no es el regañón. Exhortar es el que inspira, el que motiva, el que alienta. Pero como motiva, inspira y alienta, a veces regaña. Porque si uno ama, corrige. Es la capacidad de animar a otros con el poder del Espíritu Santo para actuar de acuerdo a la aplicación de las verdades bíblicas. Contribuir. Hoy pasamos la ofrenda y algunos sufrieron en el dar. Porque cuando sacó el billete dice, no, este está muy grande. Todos somos llamados a ser generosos, pero hay gente que es empoderada de una manera más a invertir en el reino de Dios. Amén. Qué amén más rebuscado, ¿verdad? Nadie quiere ese don, pastor. Nadie quiere. Si toca la cartera o la billetera, no. El don de liderar, un don especial de Dios, un empoderamiento del Señor para gobernar y supervisar a otros en iglesia. El don de misericordia, la habilidad especial para sentir y actuar compasivamente. A mí me encanta ese don porque no tiene que ver con ir a ayudar al necesitado únicamente. Es una persona que siente compasión por el otro y provoca una acción en la que ayuda a esa persona, y eso lo llena de gozo. Está equipado para hacer eso. El evangelista, usted entenderá, una capacitación especial para que cuando prediquen otros crean. Tiene que traer consigo resultado. Hay gente que dice que es evangelista y nadie se le ha convertido en su vida. Entonces, evangelista, alguien que cuando predica y enseña, los demás creen. El número 20, ¿verdad? Qué campeón, ya terminé. Para tirarme una florcilla yo solo. El don especial para cuidar, guiar y proteger. A la Grey. Hermanos, cuando yo me puse a estudiar esto, pueden pasar los ministros de la... Cuando me puse a estudiar esto, yo tengo hace 2 meses estaba enseñando esto con mi congregación y tengo años de estar preparando materiales para entender esto bíblicamente. Hay algunos dones que no se mencionan como dones y que me quedan con duda y quiero abrir mi corazón. Algunos padres de la iglesia hablaban de que el celibato era un don espiritual, el martirio. Pero yo veo un par de momentos que no se mencionan como dones espirituales. Y es la oración para liberación de demonios. La experiencia me dice que hay personas que están equipadas de una manera especial para orar. Cuando yo empecé el ministerio y estaba tratando de huir, empecé a meter en una iglesia en la que nadie quería operar en esto, porque es incómodo, es molesto. Y empezamos a ver cómo el Señor mueve a personas de una manera especial a orar por liberación. Hay mucha gente oprimida por el diablo, mucha gente. Y otro don es el de la intercesión. Todos somos llamados a orar. Pero hay gente que tiene algo especial para orar. Bueno, tengo que cerrar, hermanos. Notas importantes. Es muy importante que usted no ignore que usted es portador de estos dones. ¿Me da un amén? Y usted va a dar cuenta delante del Señor por su don. Hay algunos aquí que saben que son maestros. Hay algunos acá que saben que son pastores. Y yo me lleno de miedo por usted. Yo me lleno de miedo por usted. Yo conozco al pastor Rolando. Él no va a limitar que los dones se operan. Yo conozco al pastor Rich. No va a limitar que el espíritu se mueve. Yo conozco al pastor Melvin. Que más bien usted debe darnos cátedra de esto porque usted conoce muchísimo. Pastor Julio, lo conozco. Los demás pastores, Alvin, lo conozco. Perdóneme si se me olvidan algunos. Nosotros tenemos miedo a Dios, temor a Jehová. Amigo, amiga que está en esta escuela, el Señor te equipó. El Señor te equipó. Y Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice que unos van a pasar por el horno y cuando ese horno quema, lo que va a quedar es pura ceniza ahí. Otros van a pasar y van a quedar piedras preciosas, oro, cosas de valor. Y Pablo dice a los corintios, pasaron como por fuego, o sea, pasaron raspando. No es un tema de salvación, es un tema de llegar y decir, uy, ¿cómo no creí? Me enfoqué en mi trabajo, me enfoqué en mi hija, me enfoqué en mi hijo, me enfoqué en mis planes. Tema a Jehová.
dimensiona el Dios que tenemos, lo que Él ha hecho. Él te ama tanto que dijo: yo sé que no va a poder solo, entonces voy a poner en ella dones, fuerza que viene del cielo para hacer la tarea. Y usted la rechaza. Tema al Señor. Todos recibimos dones. Es momento de ponerlos a funcionar. Yo quiero invitarlo a que se ponga en pie. Fabi me dijo que orara y el ministerio de alabanza nos va a guiar. No descuide el don. No descuide el don. La iglesia debe procurar los mejores dones, claro, pero usted debe procurar entender que Dios le ha puesto las herramientas necesarias para vivir para Él y operar para Él. Cierre sus ojos, por favor. Yo quiero que usted ponga en perspectiva lo que hemos hablado hoy. Estos dones usted los porta. El pastor dijo algo ahora, dijo: es que no sé cuál. Yo estoy de acuerdo, hay algunos acá que no saben cuál, pero también hay un montón acá que saben el don que tienen. Lo saben. Lo saben. Despierta, amigo. Despierta. Levántate y te alumbrará Cristo. Levántate. Señor, en esta mañana venimos con temor y temblor ante un Dios santo, poderoso, que quiere que Costa Rica caiga a tus pies, que añora matrimonios restaurados, que añoran jóvenes dejando las drogas, que añora comunidades que antes fueron violentas, ahora viven en paz, que añora que personas que viven atados a deudas, Señor, encuentren libertad en ti, Señor. Y eso no lo logra un pastor, eso no lo logro yo, solo lo haces tú, Señor. Pero usted pensó que la iglesia era capaz de ser portador, Señor, de su poder, y puso en cada uno de nosotros, Señor, manifestaciones preciosas, Señor, para poder hacer la tarea bien con las herramientas correctas. Ayúdanos. Yo lo voy a guiar en una oración para que le pida perdón al Señor. ¿Qué tal si hacemos una mañana de confesión aquí? Yo sé que su carrera es muy bonita, yo sé que su casa está linda, yo sé que su familia ahí se ha enfocado en un montón de cosas. Hermano, ¿por qué no cambia de estrategia y se enfoca en Dios y honrarlo a Él? ¿Por qué no permite que el poder de Dios inunde su vida y su casa? Y si hay alguien que quiere eso, levante su mano ahí donde está. Yo soy el primero. Y digámosle al Señor: Padre, úsame aquí. Úsame hoy, Padre. Levanta un fuego aquí. Levanta un movimiento en Costa Rica, Señor, hoy. Hombres, mujeres, niños, Señor, jóvenes que creen que usted les ha dado herramientas, Señor, y se rinden ante ti, se postran ante ti, Señor, y ponen la mano en el arado, Señor, y no vuelven a ver, sino que se entregan por completo ante un Dios santo y poderoso. Perdónanos, perdónanos porque fallamos, perdónanos porque somos inútiles, perdónanos porque tenemos las prioridades perdidas, perdónanos, Señor, porque no podemos ni siquiera comprometernos en lo básico, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces, Señor, nos enfocamos en las cosas que se enfoca el que usted llama pagano, porque viven como que si no tuvieran Dios. Padre, perdónanos, Señor. Claro, bonito vacacionar, claro, bonito, Señor, tener un buen trabajo, claro, bonito estar saludable, bonito terminar una carrera, Señor. Pero qué miedo, Señor, ver tus ojos, Señor, y que usted me pregunte qué pasó con la inversión que hizo en mí. ¿Qué hice con lo que usted puso en mí, Señor? Yo quiero, Señor, escuchar: bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. Dígalo conmigo: en lo mucho te pondré. No es vacaciones, hermanos, es más trabajo en el reino. Es más trabajo en el reino. Padre, levantamos nuestras manos y nos postramos a ti, Señor. Adoremos al Rey.